Trastorno de la ansiedad. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Descripción del caso. María es una niña de 7 años. Acudió a consulta acompañada de su madre por sugerencia del psicólogo del colegio. La niña era menuda e inquieta, aparentaba menos de edad. La madre estaba preocupada por el rendimiento de la niña en el colegio, que era bajo, y porque el psicólogo del colegio le había comunicado que la niña tenía hiperactividad. Ante todo, la madre quería saber si existían algunos tratamientos psicológicos para su hija. La niña tenía un hermano 3 años menor que ella, que no parecía presentar ningún tipo de problema. El padre trabajaba en una empresa de informática, la madre se dedicaba a sus labores y pasaba mucho más tiempo con los niños que el padre. También conocía mucho más de los problemas de María. La madre describió a la niña como irritable y de rabieta fácil, sobre todo cuando la contradecía en algo. En casa le sacaba de quicio, constantemente andaba de un sitio para otro, sudaba, corría y saltaba, y no podía permanecer sentada más de 2 minutos. Era como si nunca se le acabara la energía, es lo que refiere la madre. El profesor del colegio le había comentado que María tenía muchas dificultades para realizar algunas tareas escolares debido a su inquietud y falta de atención. Siempre se le trataba de actividades de coordinación, como por ejemplo los trabajos manuales u otras actividades como copiar figuras, etc. María tenía grandes problemas para llevarlo a cabo. Según aquel, la niña tenía demasiada actividad y continuamente se distraía, se movía constantemente por todos los lados, se subía a las mesas, pasaba constantemente de una actividad a otra, no podía mantener la atención en alguna cosa más allá de unos pocos minutos. Su rendimiento académico era bajo. En todas las materias, el profesor había sugerido la evaluación de la niña por el psicólogo del colegio. Los siguientes síntomas eran exhibidos habitualmente por la niña de forma causada y persistente. Cometía errores con frecuencia, los relacionados con los deberes del colegio. Se distraía con facilidad, le costaba mucho escuchar a otras personas. Difícilmente solía terminar las tareas, solía distraerse fácilmente por cualquier ruido, le costaba jugar tranquila o en silencio, no podía permanecer mucho tiempo sentada, no tenía paciencia para esperar su turno, solía contestar las preguntas antes de que terminaran de hacerlas, solía interrumpir a los demás, solía pasar con rapidez de unas cosas a otras sin terminar ninguna. Se evaluó el nivel de interferencia de la niña producido por estos síntomas, obteniendo un puntaje de 7. Los signos del trastorno de atención son: no prestar atención a los detalles y cometer errores por descuido en las tareas escolares u otras actividades, no seguir instrucciones y no finalizar tareas escolares o encargos, etc. Distracción fácil para estímulos irrelevantes, dar la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente. Y los síntomas serían dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúcidas, dificultades para organizar tareas y actividades, rechazo, disgusto o evitación ante tareas que requieren un esfuerzo mental prolongado. Por ejemplo, los deberes escolares. Trastorno de la ansiedad. Trastorno de la ansiedad generalizada. Descripción del caso. Andrea es una mujer de 39 años, educada en una familia de clase media que mantenía una estrecha relación con sus padres y sus 2 hermanos menores que ella. En la actualidad está divorciada y tiene 2 hijos, un niño de 12 y una niña de 7. Desde que obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas, hace 11 años ha trabajado como directora de una sucursal bancaria. Cuando empieza a preocuparse cada vez más su falta de capacidad de comprensión y sus dificultades para recordar tareas en el trabajo. Durante la entrevista clínica preliminar con el psicólogo, Andrea manifestó que de nuevo su preocupación sobre sus lapsos de concentración y memoria. Refirió que debido a estos fallos había cometido ciertos errores financieros desastrosos en su trabajo, por lo que el director general de su empresa le había aconsejado tomarse un tiempo de vacaciones para relajarse. Generalmente los déficits de memoria y concentración ocurrían cuando la paciente se encontraba ansiosa y preocupada por alguna cuestión de su vida. En realidad, Andrea estaba preocupada la mayor parte del tiempo y se preocupaba enormemente por sus infinidades de cosas, tales como su rendimiento en el trabajo, el bienestar
y la salud de sus hijos, la relación con los hombres, llegar a las citas a tiempo, mantener la casa limpia, etc. Además de referir sus preocupaciones como excesivas, la paciente reconocía que éstas eran también incontrolables, en el sentido de que sentía incapacidad de alejar tales pensamientos de su mente. Para ella todo era catástrofe, a problemas de concentración y memoria presentes en la paciente desde hace 1 año y medio. Había que añadir otro tipo de sintomatología caracterizada por irritabilidad, dificultades para iniciar y manejar el sueño, cansancio durante la mayor parte de su vida, sequedad de boca y garganta, así como periodos de tensión muscular externa. Todos estos síntomas le provocaban un importante malestar y tuvieron un impacto negativo en su vida social y familiar. De hecho, pasaba menos tiempo con sus amigos y sus hijos. Se quejaban de que siempre estaba de mal humor. Aunque tuvo un ataque de pánico ocasional, esto no representó para ella ningún aspecto importante a considerar como parte de su constelación sintomatológica o como circunstancias relevantes de remisión para su consulta psicopatológica. Adicionalmente, su proceso de ansiedad y preocupación habían afectado su estado físico. Presentaba una presión arterial moderada elevada, tal vez debido a una ligera condición de sobrepeso, y quejaba de fuertes migrañas, diarreas ocasionales y algunos dolores abdominales. En otro orden de cosas, Andrea desarrollaba cierta incomodidad en aquellas situaciones sociales en las que se sentía observada y evaluada por otros. A pesar de que determinadas actividades como la participación en reuniones o hablar en público le generalizaban niveles elevados de ansiedad y malestar, raras veces evitaba dichos contextos sociales. Signos: sequedad de boca y garganta, tensión muscular extrema, mal humor. Síntomas: fatiga fácil, irritabilidad, alteraciones del sueño, dificultad para conciliar el sueño o al despertarse sensaciones de sueño no reparador.